Fragmentación, mutación y expansión. Con estos tres términos se podría trazar una radiografía del estado actual del narcotráfico en México. Al inicio de la guerra contra las drogas, a fines del 2006, se dice que en México existían 5 grandes cárteles y hoy son decenas, formadas por varios grupos, células y pandillas. Esta estrategia de privilegiar el arresto de capos del narcotráfico ha provocado la fragmentación de los cárteles en decenas de bandas que mantienen el nivel de actividad y pueden resultar más difíciles de combatir. ¿De qué sirve entonces detenerlos? Es momento de cambiar la estrategia. Hemos visto a los hermanos Treviño Morales detenidos, a Miguel y a Omar. Hemos visto cómo detuvieron y después se fugó el Chapo Guzmán. Vimos a Vicente Carrillo Fuentes del Cártel de Juárez, a Servando Gómez Martínez de los Templarios o a Héctor Beltrán Leiva de los Beltrán Leiva. Aunque la lista sigue, los nombres son muchos, es una lista muy larga. Ha habido bastantes capos detenidos en los últimos meses. Son caídas que han hecho mucho ruido, que tienen mucho efecto mediático y ayudan al discurso del gobierno. Pero esto no termina de alterar la situación en el terreno. Es el equivalente a podar un árbol. Se toca la parte más visible, pero esto no trastoca la estructura organizativa ni financiera, de manera tal que la organización criminal sigue manteniendo su capacidad de fuego y sobre todo su poderío económico. En un informe de la PGR de este mismo año, se señalan a 9 grandes cárteles en México. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Tijuana, el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de Juárez, la familia michoacana, los Caballeros Templarios. Pero a estos se le suman decenas de organizaciones más pequeñas. Y entonces sí, tienes un problema de cambio de modelo delictivo, de modelo de organización criminal. Se ha pasado del tradicional cártel con una estructura jerárquica y un objetivo, traficar drogas y Estados Unidos, a un proceso de unificación de mercados ilícitos. Ahora la organización busca controlar un territorio y todos los ilícitos que se pueden cometer en este mismo lugar: narcomenudeo, trata de personas, robo de combustible y otra gama de delitos económicos. La fragmentación es producto de la acción del Estado en cierto sentido, pero también es un resultado de la lógica de la organización criminal. No es un modelo que ellos hayan buscado, a esto los orillaron y parece ser que esto complica mucho más la tarea. El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos. Ellos les llamaron objetivos prioritarios. Así los nombró Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia en 2012. Sin embargo, de esos 93, pues no se nota reflejado en el terreno que la violencia disminuya. Esta no cesa, la violencia sigue aumentando y algunas de las nuevas organizaciones demuestran su capacidad de hacerle frente a las autoridades, como lo que vimos en Jalisco el 1 de mayo, cuando hubo casi 40 narcobloqueos y derribaron un helicóptero militar, los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta estrategia ha fracasado. El gobierno federal ha tratado de hacer las cosas aparentemente tomando la fuerza, tomando al ejército, sacándolo a las calles, combatiendo a la delincuencia organizada. Pero ha sido inútil por sí misma porque esta estrategia tendría que estar acompañada de otro tipo de medidas. La diferencia es que ahora las células son más autónomas, geográficamente más aisladas y sirven cada vez menos como punto de referencia para los líderes individuales. Tienen estas pandillas menos capacidad de amenazar al Estado, pero el surgimiento de diferentes facciones hace más difícil erradicar la violencia del propio crimen organizado, y esto obviamente se ve reflejado en la violencia que está viviendo la población. Durante el periodo en que Colombia vivió una situación similar, se observó lo mismo. Se diversificaron las bandas de criminales y quienes resintieron la violencia fueron los ciudadanos. En el largo plazo esto podría funcionar. Es preferible para el gobierno lidiar con bandas pequeñas que no tengan la capacidad enorme que tienen los grandes cárteles, pero en lo inmediato esta fragmentación se puede
puede generar amenazas serias a la seguridad ciudadana. En el pasado se ha cuestionado el enfoque unilateral del combate militar contra los cárteles y no atender otras causas de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes de las áreas donde las organizaciones son más poderosas. Hay que hacer trabajos de prevención social, no se trata solo del aspecto punitivo. El Estado mexicano se ha vuelto buenísimo para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad. La persecución tiene que complementarse con esfuerzos de construcción de instituciones en el espacio local y estatal. En algunos sitios se han tomado policías municipales, se busca el dominio del territorio y la depuración de organismos, pero hace falta tener policías y jueces que no estén corrompidos y un ministerio público eficiente, además de un proceso de fortalecimiento de todo el Estado. Obviamente, una estrategia así es mucho más compleja, exige la reconstrucción de instituciones y esto es lo más complicado. El camino es largo y además no se vislumbran grandes éxitos porque dentro de los órdenes de gobierno existe la corrupción, desde abajo hasta arriba. Así las cosas, realmente no sirve arrestar a los líderes del narcotráfico. No sirve mientras siga habiendo corrupción en los niveles de la política mexicana.